Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes con todos. Espero que me logren escuchar. Esperar a ver un momento para Buenas poder dar tardes, inicio profesora. con la clase. Jóvenes y señoritas, muy buenas tardes. Estoy compartiendo mi pantalla. Espero que estén logrando visualizar. Vamos a esperar a ver un momento que ingresen sus demás compañeros para poder dar inicio con la clase. Esperamos a ver un momento, jóvenes y señoritas, ¿no? Que van ingresando sus demás compañeros para poder dar inicio con la clase. O ya cada fin de semana, ¿no? Vamos dando inicio a lo que son las clases virtuales. Y se está cumpliendo con lo que se les ha ofrecido, ¿no? Al momento que ustedes se han ido matriculando, para que también puedan ir invitando, ¿no? Si es alguna amistad, algún familiar, que se va cumpliendo con lo que son las clases virtuales, ¿no? Y lo que es el colegio sano. Esperamos un momentito, pero está ingresando recién. Espero que logren visualizar mi pantalla. Si les pregunto es para no tener ningún inconveniente cuando ya dé inicio a lo que es la clase. Ahora sí vamos a dar inicio con la clase, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes, jóvenes señoritas, bienvenidos al Colegio SANE, ¿no? Darles la bienvenida a lo que es el Colegio SANE y estamos cumpliendo con las clases virtuales que se les ha ofrecido. Antes de tener en cuenta, ¿no? Que en mi persona vamos a llevar lo que es el área de matemática. Si en caso nos alcanza el tiempo, también vamos a realizar lo que es el área de razonamiento matemático, ¿ya? Si en caso no nos alcanza quizás el tiempo, pueden ir consultándome ya de manera personal a mi número para poder ayudarles y así ustedes puedan ir avanzando con su módulo. El tema que se va a aprender el día de hoy es referido a números racionales. Yo soy la docente Ramos Elena Azucena. Antes de dar inicio con la clase, vamos a dar algunas indicaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para no ir interrumpiendo la clase, porque todas las clases van a ser grabadas, ¿no? Para que ustedes lo puedan visualizar nuevamente la clase, o también quizás para algunos compañeros que no lograron ingresar al aula virtual lo puedan ir visualizando. En segundo lugar, hay que participar jóvenes y señoritas. Para ello, tienen que activar su micrófono. Una vez participado, desactivamos nuestro micrófono. Quizás tienen algún inconveniente, ¿no? Con su micrófono, lo pueden realizar la participación también escribiendo a través del chat. Finalmente, la última recomendación es que tienen que ir anotando, ¿no? Sobre el tema que se va a aprender el día de hoy. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase, jóvenes y señoritas. En primer lugar, vamos a ver el esquema general. Como sabemos, o sea, la notación de los números racionales es Q, donde la letra Q va a ser igual a ¿quién? A A entre B. Donde A y B son números enteros, teniendo en cuenta que B va a tener que ser diferente de 0. Este conjunto se subdivide en los enteros y las fracciones. Ahí estamos teniendo la letra F va a ser igual a N entre D, donde N es el numerador y la letra D es el denominador. La D disculpen, la N y la D son números enteros positivos y N va a ser es diferente, ¿no? Al múltiplo de D. O sea, quiere decir que en este caso no puede aparecer, o sea, una división, ¿no? Por eso se va indicando que tiene que ser diferente. N y la letra D tienen que ser diferentes, o sea, no tienen que ser múltiplos. Aparte nos da la condición que la letra D debe de ser diferente de 0. Es para que pueda cumplir, ¿no? A esa fracción o los números racionales.
A continuación se va mostrando el esquema, ¿no?, de todos los números. En primer lugar, ¿no?, el más pequeñito donde ustedes están observando es los números naturales, ¿no?, que está comprendido pues el 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta el más infinito. Ahí tenemos luego lo que son los números enteros, ¿no?, que va representándose con la letra Z. Vamos a tener ahí el -1, -2, -54, hasta menos infinito. Y también va a estar comprendido por los números enteros, o sea, me refiero a número negativo y también números positivos. Ahora, la letra Q se refiere a los números racionales, ahí están las fracciones, 1/2, 1/3, 17 quintos, y también quizás podamos encontrar, ¿no?, valores enteros, ¿no?, no sean negativos o quizás positivos. Por eso es lo que va indicándose este círculo de color celeste. De ahí tenemos el otro, que se va representando la letra R, o sea, se refiere a los números reales. Vamos a tener ya con raíz, ¿no?, raíz cuadrada de 2, quizás la raíz cuadrada de 10, acá lo que es la letra pi, lo que es la e, o puede ser 1,0100100100001 y así sucesivamente. Y también va a estar comprendido, o sea, por fracciones, números negativos y también positivos. Por eso cada uno de esos círculos. Y finalmente vemos la más grande, la circunferencia, se refiere a los números complementarios, ¿no?, que está ahí, la i puede ser 2i, 3i, 43i. Y también va a estar, pues, ¿no?, por los demás valores, ya sea, pues, números enteros, ¿no?, puede ser positivos, quizás negativos, fracciones, pueden ser radicales, la letra pi y así. Pero nosotros simplemente vamos a aprender hasta donde va indicando, ¿no?, hasta el color celeste. O sea, quiero indicar los números naturales, números enteros y también lo que son los números racionales. Eso es lo que nosotros vamos a aprender el día de hoy. Ahora, en la clasificación, por la relación entre sus términos, lo que son propias, ¿no? En otras palabras, quizás ustedes han logrado escuchar cuando nos habla fracciones propias, ¿no? Simplemente ahorita como estamos mostrando propias, quizás un poco no se recuerden, pero cuando sí les hablo o se les indica fracciones propias, ahí sí quizás rápidamente se van recordando, ¿no? Esos son aquellas donde el numerador es menor que el denominador, es decir, o sea, el numerador es menor que el denominador. Acá ya se está representando en forma matemática. Y ahí tenemos a continuación los ejemplos, que es 1 entre 7, el otro es 2 quintos. Y para que ustedes se den cuenta y puedan comprobar, mira, tienen la fracción en el ejemplo que es 1/7. En este caso, el n para nosotros va a ser 1. Vamos a decir que es menor que ¿quién? Que 7. O sea, si nosotros queremos expresar o llevar de acuerdo a la definición que nos indican las fracciones propias. Y si nos damos cuenta, ¿no? El número 1 es menor que 7. Entonces, por lo tanto, el ejemplo que se va mostrando, sí, pues es lo correcto, lo que son las fracciones propias. Y nunca olvidarse, bien claro acá les indica en la parte de la definición, les dice, ¿no?, que el numerador, dice acá bien claro, ve, el numerador es menor que ¿quién? Que el denominador. ¿No? Si quieren indicar otro ejemplo, pueden ir indicando, puede decir acá 9 entre ¿quién? Entre 10 también puedo expresarlo. O quizás 9 entre 11. El número 9 es menor que 10, el número 9 es menor que 11. Y ese es otro ejemplo que se va indicando de lo que son las fracciones propias. Continuamos. Cuando nos hablan impropias o si no fracciones impropias, ¿a qué se refiere? Son aquellas, ¿no?, donde el numerador dice es mayor que el denominador. Es decir,
Se va representando en forma matemática, donde el numerador es mayor que ¿quién? Que el denominador. Tenemos los ejemplos, tenemos ahí 3 medios, 7 quintos. El ejemplo ahí tenemos 3 medios. O sea, quiere decir el número 3 es mayor que ¿quién? Que el número 2. ¿Eso es cierto o no es cierto? Sí es cierto. Sí. Si quieren indicar otro ejemplo, puede ser 29 entre 2 también pueden ir indicando. El número 29 es mayor que 2. ¿No? Y recordarse la definición de acuerdo a lo que les va indicando en lo que se refiere a las fracciones impropias. Bien claro, acá les dice el numerador es mayor que el denominador. Y acá a continuación está representándolos ya en forma matemática. Parecer que en ustedes pero hay una pregunta que se les refiere de lo que son propias. Se les está preguntando, les está diciendo si sus menores que cierto número, por ejemplo, les puede decir menor que 6. ¿No? Si les dice, por ejemplo, menor que 6, ustedes van a empezar su fracción. 1 entre 6. ¿Qué más? 2 entre 6. O sea, el numerador debe de ser menor que el número 6. 2 entre 6. El que sigue, 3 entre 6. El que sigue, 4 entre 6. Luego 5 entre 6. Hasta ahí nada más, porque ustedes no me vayan a poner así, 6 entre 6. Este número 6, mira, si usted, mira, vamos, acá el 6, y al otro también tengo 6. Ellos dos ya son iguales, y no va a cumplir esta definición que me dice, que n debe de ser menor que el denominador. O sea, el numerador tiene que ser menor que el denominador. Entonces, por lo tanto, esto de acá no debe de estar. Simplemente va a estar estas 5 fracciones. ¿No? De acuerdo a usted, lo que les va indicando, tienen que poner las fracciones, ¿no? Que tienen que ser menores, o sea, cumplir esta definición. Seguimos con la clasificación por la forma de sus términos. En primer lugar, tenemos lo que son reductibles. Son aquellas, ¿no?, cuyos términos poseen factores en común. Tenemos los ejemplos, 2 octavos, 11 entre 66. Antes de indicar la otra forma de sus términos, acá nos dice lo siguiente, 2 octavos. ¿Qué nos dice la definición? Son aquellas cuyos términos poseen factores en común. Lo que quiere decirles que ustedes, ¿no?, tanto el numerador y denominador pueden ir continuando, desarrollando con una división. En este caso, nosotros podemos dividir entre 2 al numerador y también al denominador. También podemos dividirlo entre 2. Ambos, o sea, tienen que dividir por el mismo número. No me vayan a dividir quizás al denominador, quizás lo pueden dividir entre 4. No, tienen que dividir por el mismo número. A ambos. Por eso les está diciendo cuyos términos poseen factores en común. Y cuando van a ir dividiendo, vamos a encontrar este resultado. 2 entre 2 nos va a salir 1. Y 8 entre 2 sale 4. ¿Y cuánto es eso? 1/4. Está saliendo 1/4. Y por eso se llama reductibles, ¿no? Nosotros podemos ir reduciendo la fracción hasta lo más mínimo posible. ¿Qué quiero decir con eso? Que no va a haber ningún número que podamos dividir tanto al numerador y denominador. Y es cierto. Nosotros acá al número 1 podemos dividirlo entre 1. ¿No? Lo dividían suponiendo 1 entre 1 es 1 y 4 entre 1 sigue siendo 4. O sea, lo mismo nos va a salir.
Cuando nosotros vamos a ir dividiendo, tenemos que ir obteniendo un número entero, tanto al numerador y denominador. Entonces, quizás algunos estarán diciendo a qué se refiere numerador y denominador. El número 1 es el numerador y el número 4 es el denominador. Cualquier valor que aparezca, la parte superior es el numerador y la parte inferior es el denominador, o sea, cuando vamos a tener una fracción. Y bien claro se ha ido indicando también en la parte, ¿no? Al inicio, donde les dije así que Q era igual a ¿quién les decía? O creo que les decía F, creo. Pero igual, ¿no? Ya sea Q o F, N entre D. Entonces es una fracción que vamos a ir obteniendo. Continuamos. Irreductibles. Son aquellas donde sus términos no poseen factores en común, es decir, sus términos son primos entre sí. ¿Y a qué se llama primos entre sí? Los primos entre sí se refiere, ¿no?, que nosotros ya no podamos, o sea, ir dividiendo por ningún valor, tanto el numerador y denominador. A eso va indicando los primos entre sí. Y para que ustedes se den cuenta, el ejemplo que les muestra 2 novenos y 11 entre 6. Ahí tenemos 2 novenos. Si nosotros, suponiendo al numerador, lo voy a dividir entre 2, acá me va a salir 1. Pero si yo lo divido al denominador entre 2, ¿qué sucede? Me sale un número entero, diré un número decimal. Y lo que nosotros tenemos que buscar es que debe de salir un número entero. Entonces, como no está saliendo ya un número entero, por lo tanto, va a quedar ahí nomás su fracción. Por eso ya se llama irreductibles, que no va a haber ningún valor que puedan dividir tanto el numerador y denominador. Esto de acá, un cuarto que hemos obtenido, ya es un ejemplo de irreductible. Pero nunca olvidarse, cuando ustedes tengan una fracción, tienen que ir reduciendo si en caso hubiera algún valor, ¿no?, donde puedan dividir tanto al numerador y denominador. Continuamos por la forma de sus denominadores. Tenemos lo que son homogéneas. Son aquellas, ¿no?, que tienen los mismos denominadores. Acá se va observando 2 séptimos, 3 séptimos, 9 séptimos, hasta incluso yo puedo ir continuando escribiendo otros valores. Puedo quizás poner número 100, ¿no? Número 100, pero como los demás ejemplos está dividido entre 7, lo dividimos entre 7. Puedo poner 1.000.000 dividido entre 7. 820 entre 7. 533 entre 7. A eso se llaman cuando son homogéneas, que sus denominadores van a ser iguales. Y sí estamos observando, mira, acá tenemos denominador 7, acá también 7, igual acá también tenemos 7, igual acá, ¿no? Donde he puesto otro ejemplo que también es 7. No necesariamente puede haber denominador 7, hasta incluso puede haber denominador 5, quizás 11, 33, para poder tener, ¿no?, lo que son fracciones homogéneas. Otro, heterogéneas o fracciones heterogéneas, son aquellas que tienen diferentes denominadores. Ahí tenemos los ejemplos: 3 quintos, 4 tercios, 11 medios. Mira, denominador, ¿cuál es? Es esta parte, número 5. ¿Quién? El número 3, el número 2. Quizás quieren poner otro ejemplo que tiene que ser diferente denominador. Puedo poner 22 entre 9. Por ejemplo, no hay, lo que he encerrado no hay valor de 9.
Entonces, por lo tanto, esos de ahí son fracciones heterogéneas. Para el desarrollo de lo que son estas fracciones, ya sea homogéneas o heterogéneas, hay operaciones, lo que se refiere a la suma y resta de fracciones, ya sea homogéneas o ya sea heterogéneas. A ver, déjenme ver un momento, no sé si lo habré considerado, algunos ejemplos donde se va indicando, ¿no? De esas fracciones. Si más adelante vamos a ir viendo, ¿ya? De lo que hay esas operaciones. Bien, podemos sumar o quizás restar fracciones homogéneas. Lo mismo podemos quizás sumar o restar lo que son fracciones heterogéneas. Y para ello ustedes tienen que saber, ¿no? Cómo se va desarrollando esa suma, esa resta de fracciones, ya sea homogéneas, heterogéneas. Más adelante lo vamos a ver porque hay una fórmula donde va indicando, ahí voy a ir explicando cómo se desarrolla. Pero recordarse, ¿no? Y saber diferenciar a qué se llama homogéneas y a qué se llama heterogéneas. Nunca olvidarse que homogéneas, que todos sus denominadores van a ser iguales. Y heterogéneas, todos sus denominadores, o sea, van a ser diferentes. En las fracciones equivalentes tenemos por su reducción, ¿no? Son aquellas que se generan a partir de una fracción inicial denominada también representante canónico, o sea, dividiendo a cada uno de sus términos. Esta palabra, dividiendo. ¿Ya? Cuando es por reducción, vamos a tener que dividir cada uno de sus términos por el mismo valor entero. ¿A qué me refiero? Hay un ejemplo que ya lo he ido desarrollando, ¿no? Explicando. O sea, tienen que dividir a la fracción, ya se pueden dividir quizás entre 2, quizás entre 3, entre 5, quizás entre 7. ¿Por qué lo digo de esa forma? ¿No? Quizás dirán, pero ¿por qué, profesora, no ha indicado el número 4, no ha indicado el número 6? Es que nosotros cuando vamos a dividir, tienen que utilizar los números primos. ¿Y a qué llamamos números primos? Los números primos son cuando se va a dividir entre 1 y por sí mismo. Por ejemplo, el número 2, cuando ustedes busquen en la tabla de multiplicar, la única manera que van a encontrar va a ser 1 por 2 y 2 por 1. ¿O hay otra forma de poder ir obteniendo el número 2? No hay ni una otra forma. Lo mismo sucede con el número 3. El 3 nosotros podemos encontrar 1 por 3 o 3 por 1. No hay otra forma. El número 5 también lo mismo. 5 por 1 o 1 por 5. ¿Qué sucede con el número 4? El número 4, mira, nosotros podemos encontrar 1 por 4, 4 por 1, 2 por 2. ¿No? ¿Qué sucede? Encontramos 3 formas de poder encontrar, ¿no? Cuando son primos, 2 maneras nomás. Y cuando no son primos, vamos a encontrar quizás 3 formas, quizás hasta incluso 4 formas, 5 formas, ya depende, ¿no? Cuando son números más elevados, vamos a encontrar varias formas. Esos son la estrategia que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? Los números para poder ir dividiendo. Y esos números se utilizan de las fracciones. Mira, en este caso de los números primos, para poder dividir tanto el numerador y denominador. Tenemos ahí en los ejemplos, bueno, en este caso se va a ir indicando, por ejemplo, acá se ha ido dividiendo, ¿no? Quizás en algunos se olvidaron de esos números primos, ¿no? Lo van a utilizar dividiendo quizás ahí, por ejemplo, acá estamos viendo, ¿no? Está dividiendo, el 24 se está dividiendo entre 2. También lo pueden realizar, no hay ningún problema, ¿no? Quizás al momento estamos ahí, nos olvidamos, y pueden desarrollar de esa forma también. Acá está teniendo 24, se está dividiendo entre 2, sale 12. 36 entre 2 sale 18. Otro, 24 entre 4 sale 6, 36 entre 4 sale 9, 24 entre 2 es 2, 36 entre 2 es 3. Lo que quiere decir en este caso, de este valor que vamos teniendo, bien podemos quizás empezar de esta división, pero al final van a llegar y van a ir obteniendo 2/3. Quizás hay algunos, van a dividir 24, lo van a dividir, ¿no? Entre 4, ¿no?
Igual van a llegar, acá les va a salir 6/9, pero al final van a encontrar como resultado 2/3. Quizás hay otra persona, lo va a dividir 24, ¿no? De manera directa ya de 24 entre 12, y ahí va encontrando ya más fácil el desarrollo. O sea, ya van reduciendo la fracción hasta lo más mínimo posible, y es lo que tienen que realizar. Por eso les indica dividiendo. Van a ir dividiendo cuando van a realizar una reducción. ¿Qué sucede cuando les indica ya por ampliación? Son aquellas que se generan multiplicando esta palabra. Multiplicando a los dos términos, ¿no? Del representante canónico por un mismo valor entero. Tenemos los ejemplos. Acá quizás en el módulo hay un error, van a tener que ir corrigiendo, ¿no? Por ejemplo, vamos comprobando. Acá 2 por 2 es 4. 3 por 2, ¿cuántos jóvenes? No es 6. Diré 3, acá nos va a salir 6. Ya, y sale 6. Luego tenemos 2 por 3 es 6, 3 por 3, 9. Continuamos, la flecha más grande, 2 por 12, 24, 3 por 12, 36. ¿Qué ha sucedido? Mira, en el anterior, cuando indicaba por ampliación, empezaba desde esta fracción y llegábamos a esta fracción, a 2/3. Pero ya cuando es ampliación, tenemos de lo mínimo, ¿no? De lo más pequeño, y vamos, ¿qué va sucediendo? Hasta lo más grande. ¿Por qué? Porque ya va multiplicándose, ¿no? Si quiero ir multiplicando por otro valor, lo puedo realizar. Puedo seguir multiplicando. Quizás lo puedo multiplicar por 20 y me va a salir otra fracción. Y si quizás que me van indicando, pues hasta puedo ir dividiendo, ¿no? Ya cuando quiero ir reduciendo. Eso es lo que tienen que tener en cuenta ustedes, saber diferenciar a qué se refiere ampliación y a qué se refiere reducción. Operaciones con fracciones. Ahí está, ¿no? Lo que les estaba hablando de fracciones homogéneas y heterogéneas. Acá es lo que voy a realizar el ejemplo. Quizás en el módulo no indica, ¿no? Por algo, ¿no? Al inicio se les decía, no hay que ir anotando. Y si es que está, pues en el módulo no voy a anotar pues todo lo que se va indicando, ¿no? Quizás hay partes que no están en el módulo, voy anotando, ¿no? Los más principales. Por eso van indicando que tienen que anotar, para que ustedes se recuerden de cómo se van desarrollando. Acá tenemos lo que es la adición y sustracción. Acá lo que se va observando son adición y sustracción de fracciones heterogéneas. ¿Por qué lo digo heterogéneas? Porque tenemos diferente denominador. Mira, tenemos diferente denominador. Por eso son heterogéneas. Si hubiera sido homogéneas, en la parte de esas letras que he ido encerrándolos, hubieran sido iguales, o sea, hubiera aparecido así. Suponiendo A entre B, puede ser más, acá C entre B. Si yo encuentro, ¿no? Por ejemplo, así, mismo denominador, ¿cómo van a desarrollar ustedes? Van a tener en cuenta la parte del numerador, o sea, tengo ahí A, la otra fracción tengo C, y ¿qué tengo en el denominador? Tengo la letra B. O sea, lo que estoy queriendo decirles, los numeradores se van a sumar y lo van a dividir entre el denominador que se van repitiendo, pero uno solo lo vamos a ir escribiendo. A continuación van a ir reduciendo nada más. Por ejemplo, esto de acá, ¿no? Lo que les estoy indicando, quizá no lo tienen en el módulo, pero yo voy a ir explicándoles con ejemplos, ¿no? Pero acá tengan en cuenta, de manera general estoy mostrándoles. No necesariamente puede ser una suma, hasta incluso puede haber una resta. Acá Miss, ¿qué pasa puede si, haber si no es una suma? resta. Disculpa. Miss, ¿qué pasaría si ahí no es suma? O sea, es otro signo de resta, por ejemplo. Por eso acá les decía, por ejemplo, no es suma. Quizás pueda aparecerle signo menos. Acá lo borro, acá lo borro.
Si es menos, acá también lo ponen menos. O sea, lo que tienen el número lo van a restar. Nada más. Esa es la forma que ustedes tienen que realizar, ¿no? Y acá, yo en este caso lo estuve mostrando de manera general. Pero más a continuación les voy a indicar, ¿no? Su ejemplo y van a lograr entender. Acá vemos ahora la multiplicación. En la multiplicación se va indicando A entre B multiplicado entre C entre D. ¿Qué van a hacer? Nunca olvidarse, cuando tienen una multiplicación de fracciones, no necesariamente dos fracciones, porque acá hay una fracción, acá hay otra fracción, puede haber varias fracciones, se van multiplicando numerador, todos los numeradores. Y acá mira, ¿quién se multiplica? A por C, dividido entre ¿quién? B por D. ¿No? Y cuando va apareciendo así, nunca olvidarse, cuando hay varias fracciones, tienen que multiplicar. Tenemos ahora la división. Tenemos lo que es la división A entre B, dividido entre C entre D. Ese es igual a ¿quién? A entre B, multiplicado D entre C. ¿Qué es lo que sucede? Su primera fracción se está manteniendo lo mismo, ¿no? ¿Qué sucede? Lo cambian de signo, en este caso por el signo de la multiplicación, ¿no? Cambiamos lo que era división, lo cambian con la multiplicación. ¿Qué sucede con la otra fracción? Se invierte. De lo que era C entre D se va a convertir D entre C. Esa es una forma. Hay otra forma que quizás van a tener, bueno, lo voy a ir escribiendo, parece que no lo tengo, pero igual acá yo lo voy a ir escribiendo. O sea, A entre B lo puede aparecer de esta forma. La división se puede aparecer así como una línea también, dividida entre ¿quién? C entre D. ¿Cómo van a desarrollar? Van a tener que multiplicar, ¿no? Lo que están de los extremos, ¿no? Lo van a multiplicar. Lo que eso me estoy indicando de los extremos van a poner así. A por B. Dividida entre ¿quién? ¿Entre quién? Voy a poner otro color mejor para que se visualice. Con esto. ¿Van a multiplicar con quién? B por C. Eso se llama la multiplicación de extremos por medios. Los extremos van a estar en el numerador y los medios en el denominador. O sea, A por B dividido entre B por C. Esto de acá es lo mismo, mira. Miss. Ah, me confundí, acá voy a corregir, Acá voy a corregir, es la Para letra que le D. corrija ahí A con D. Ajá, muy bien, ajá. Sí, por ahí quizás se dan cuenta, estaba diciendo, pero ahí visualizando es A por D, se multiplica y lo vamos dividiendo, ¿no? Entre B por C. Mira, acá damos cuenta, B. Y la parte del denominador, mira, tenemos ahí B. Lo único que sucede es que esta división, ¿no? Es otra forma de representar una división y esta es otra manera de poder representar una división. Hay dos formas de poder representar una división. ¿No? Esa es otra forma. Es lo que tienen que tener en cuenta ustedes, ¿ya? Quizás en el módulo no lo tienen de esta forma, ¿no? De cómo es lo que se va obteniendo, pero acá les voy explicando, porque puede haber algún momento cuando van desarrollando o quizás visualizan, ¿no? Algún ejercicio, pueden encontrar esa forma y cómo desarrollar. Nunca olvidarse la multiplicación de los extremos en el numerador y de los medios en el denominador. Los extremos son los que están más fuera, pues, ¿no? Y de los medios los que están más aproximándose a lo que es la
división. Ejemplos, operaciones, ¿no? Con fracciones. Ahí está, adición y sustracción de fracciones homogéneas, ¿no? Lo que les estaba indicando, ¿no? Que yo les iba a explicar a través de un ejemplo, quizás no hay en el módulo, pero por algo están en el aula virtual, para que tengan en cuenta de cómo se va desarrollando. Bueno, en el anterior, donde se ha ido indicando, han sido letras, o sea, de manera general. Ahora ya vamos a ir viendo con los ejemplos y así quizás vamos a lograr ya entender. Vamos a ir viendo el primer ejemplo. Tenemos ahí 3 séptimos más 12 séptimos. ¿Cómo van a desarrollar? Van a poner el signo igual, realizan la línea de la división, ¿no? Ponen ahí la línea de la división. Como tenemos denominador 7, escriben denominador 7. ¿Y qué sucede con el numerador? Van a ir sumando 3 más 12. ¿Y cuánto es 3 más 12? Eso es 15. Y lo van a dividir entre 7. Ahí nomás lo van a dejar la fracción porque no hay ningún valor que ustedes puedan ir dividiendo tanto el numerador y denominador. O sea, el número 15 no pueden dividir por ningún valor. Pues en este caso el 15 sí podemos dividir, pues no, quizás entre 5, entre 3 y entre el mismo 15. Pero el número 7 no podemos dividir ni entre 3, no podemos dividir entre 5 ni tampoco entre 15. ¿No? Entonces, no podemos. Tenemos ahí el otro fracción que es 24 quintos menos 11 quintos. Acá ya va apareciendo la sustracción, ¿no? De fracciones homogéneas. ¿Cómo nos damos cuenta si son homogéneas? Es que los denominadores son iguales. Acá también iguales. Ya sea bien suma o resta, se realiza lo mismo. ¿Qué quiero indicar? ¿No? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a poner el signo igual, su línea de la división, van a escribir el número 5 y van a poner acá el número 24 y lo van a restar ¿con quién? Con el número 11. Es lo que van a hacer eso de ahí, siempre y cuando tengan fracciones homogéneas, ¿no? Cuando es resto. Y va continuando ahí, mira. 24 menos 11 dividido entre 5. ¿Y cuánto es 24 menos 11? Es 13, 13 quintos. El número 13 se puede dividir entre 13, pero el número 5 yo no lo puedo dividir entre 13. O sea, lo que quiero decir, para poder reducir tanto al numerador, o sea, este numerador, vamos a tener que dividir, ¿no? Con un número, y acá también, si estás dividiendo acá entre 13, acá debajo en este denominador también tienen que dividir entre 13, pero no se puede dividir. Lo que se tiene que ir obteniendo, nunca olvidarse, son números enteros, no hay números decimales. Y ya vamos obteniendo acá el 13 quintos, ya es una fracción irreductible, y hemos estado viendo, ¿no? Lo que se indicaba, fracciones irreductibles. Cuenta. Voy a ir continuando explicando ya ahora la adición y sustracción de fracciones heterogéneas. Ya estamos en el anterior, se ha ido indicando lo que son heterogéneas. Tenemos el número 1, 4 novenos más 2 quintos. Eso va a ser igual a ¿quién? Cuando tienen fracciones heterogéneas, lo que tienen que realizar, voy a explicar por 2 formas, ¿ya? Con 2 ejemplos. La primera forma es una multiplicación en aspa, ¿no? Se multiplica en aspa, o sea, quiere decir de esta forma, esas 2 fracciones se multiplican en aspa y también esta de acá. El multiplico 4 por 5, ¿qué signo tiene? Si es más, ponen más. Si tiene signo negativo, lo ponen signo negativo, de acuerdo al signo que va apareciendo en esa fracción. Bueno, en este caso, como es una suma, vamos poniendo una suma. Multiplico ¿con quién? Con 9 por 2. Luego hago mi línea de la división y multiplico ¿quién? 9 por 5. O sea, lo que estoy multiplicando los denominadores, voy a poner en el denominador. Y lo que estoy multiplicando en aspa, voy a poner en el numerador. 4 por 5 sale 20, más 9 por 2 es 18, dividido entre ¿quién? 9 por 5 sale 45. Seguimos desarrollando. 20 más 18 es 38 y dividido entre
45. Ahí va a quedarme en la fracción porque el número 38 puedo dividir entre 2, pero el 45 yo no puedo dividir entre 2. ¿Con qué más número podemos dividir? En este caso el 45 se puede dividir entre 5, pero el 38 yo no puedo dividir entre 5. O sea, no hay ningún valor que nosotros podamos dividir. Quiero decir que lo que se ha ido obteniendo ya es una fracción irreductible. Ese es el primer ejemplo. Pues, desarrolles la multiplicación en aspa. Tenemos otro ejemplo. Se va observando ya 3 fracciones. Hasta incluso cuando hay 2 fracciones también lo pueden realizar quizás, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que este método que voy a realizar ya cuando yo tengo 3 fracciones, quizás 4 fracciones, puede haber una suma, quizás una resta, quizás acá una resta, una suma, o quizás ambos pueden estar signo resta. No interesa el signo. La operación se realiza lo mismo, pero los signos se van a ir colocando de acuerdo a lo que vamos a ir continuando, ¿no? Con el desarrollo. En primer lugar, tienen que hallar el mínimo común múltiplo. ¿De quiénes? De los denominadores de las fracciones. Acá yo tengo denominador 2, del 5 y el número 4. ¿Y cómo van a ir a sacar? Van a poner en primer lugar 2. Esta línea es de separación, no me vayan a pensar que van a tener que restar, simplemente es para poder separar del 2 con el número 5, se va separando, de ahí van separando de quién con el número 4. En primer lugar vamos a sacar su mitad, o sea, primero hacemos la línea, luego sacamos su mitad. ¿Su mitad de quién? Del número 2. 2 entre 2 es 1. El 5 entre 2 yo no puedo dividir, o sea, no me sale un número entero. Si no me sale, tienen que volver a escribir ese número. Ahora, 4 entre 2 es 2. Acá yo voy a poder seguir sacando su mitad. Si ustedes ya obtenieron 1, sigan volviendo a escribir lo mismo. El 5, bueno, no se puede sacar su mitad. Ahora, 2 entre 2 es 1. Y finalmente van a sacar quinta. ¿De quién? De este 5. El 1 se vuelve a escribir lo mismo. 5 entre 5 es 1. Y de los extremos es 1, 1. Al final, o sea, ustedes tienen que ir obteniendo la unidad. Y eso se llama el mínimo común múltiplo. Ya, si ya obtenieron hasta ahí la unidad de los 3 números que se ha sacado, ¿por qué digo 3 números? Es que ha habido 3 fracciones, ¿no? Simplemente hemos sacado de los denominadores. Luego, ¿qué van a hacer? Este valor, donde está este color rojo, 2, este 2 y este 5, ¿qué van a hacer? Se va a multiplicar 2 por 2 es 4, por 5, 20. Quiere decir que el mínimo con un múltiplo de 2, de 5 y 4 es 20. Ese valor de 20 que está saliendo lo van a escribir. ¿Qué van a hacer luego? Lo que van a hacer a continuación es lo siguiente. Este 20 van a dividir entre 2. Dividan entre 2. Pero no se nota. Lo van a dividir entre 2. ¿No? El número 20 se va a dividir entre 2. ¿Qué hacen luego? El valor que les sale lo van a multiplicar con el numerador. Si me lograron entender qué es lo que estoy haciendo con la primera fracción, lo mismo van a realizar con la segunda fracción y con la tercera fracción. 20, ¿no? Voy a dividir entre 2, me sale 10. ¿Dónde estoy escribiendo? Mira, observen, ahí está el número 10. ¿Y lo multiplico con quién? Con el número 1. Nuevamente, van a realizar ese 20, van a dividir ¿entre quién? Entre 5. Luego, ¿qué hacen? Multiplican por el 3. 20 entre 5, 4. Está acá, mire el valor de 4. Lo multiplican con el valor de 3. Luego van escribiendo. Nunca olvidarse qué operación se está indicando. Pues si es más, mira, se ha escrito más. Ahora, ¿qué operación sigue? Más. Por eso se está poniendo ahí más. Luego continúan dividiendo. Este 20 van a dividir ¿entre quién? Entre 4. Luego el resultado multiplican. 20 entre 4, 5. Ahí está el valor de 5.
Lo multiplicamos ¿por quién? Por 9. Y al final, lo único que les queda es desarrollar. Voy a borrar, eso es simplemente para que se den cuenta qué es lo que se ha realizado. Ahora multiplico 10 por 1, 10, más 4 por 3, 12, más 5 por 9, 45, dividido entre 20. Ahora me queda sumar. 10 más 12 más 45 sale 67, dividido entre 20. Y mi fracción va a quedar ahí nada más. ¿Por qué queda ahí nada más? Es que ya en este caso se está obteniendo una fracción irreductible. Y nosotros ya no podemos ir reduciendo. ¿No? Esa es otra manera que se va indicando. Voy a ir continuando con otro ejemplo ya, en este caso la multiplicación de fracciones. Acá no interesa si son homogéneas, quizás si son heterogéneas, ya, acá ya no. Cuando es homogénea, heterogénea, simplemente se desarrolla cuando es una adición o una sustracción. Pero cuando ya ustedes van a desarrollar lo que es la multiplicación o quizás la división, pueden desarrollar el mismo procedimiento, ya sean homogéneas o heterogéneas. Hay que tener en cuenta eso, jóvenes y señoritas. Tenemos ahí 4 novenos multiplicado por 1 medio multiplicado por 7 quintos. ¿Qué nos decía en la definición? Y bien claro se les indicaba, ¿no? Que todos ellos se van a multiplicar. Y también todos ellos se van a tener que multiplicar. Pero hay que tener en cuenta, antes de desarrollar, ustedes pueden ir simplificando también, ¿no? Acá, por ejemplo, yo voy a simplificar ¿quién? Hay que acostumbrarnos. Cuando ustedes tengan una multiplicación de fracciones, simplifiquen. Sacamos un mitad de 4, nos sale 2. ¿Con quién voy a simplificar? Con de la otra fracción. O sea, yo debo de simplificar un numerador y un denominador. No interesa si el denominador está de la otra fracción. ¿Por qué? Siempre en cuando exista una multiplicación, voy a realizar esa simplificación. Pero si yo tengo una suma, debo de realizar la simplificación en esa fracción nada más que yo voy a tener. Pero si yo tengo una multiplicación, estamos haciendo lo correcto, ¿no? Simplificar un numerador y otro denominador. O quizás acá yo puedo, quizás acá simplificar y quizás con esto también se puede realizar también. Pero teniendo en cuenta que se puedan dividir por un mismo número. En este caso se pueden dividir por un mismo número. El número 4 entre 2 es 2 y 2 entre 2 es 1. Ambos estoy dividiéndolos entre 2. ¿Algo más? No se puede ya realizar más. Voy a multiplicar 2 por 1 es 2 por 7, 14. 9 por 1, 9. 9 por 5, 45. Me está saliendo 14 sobre 45. Y ahí no puedo ya ni simplificar nada. ¿Cómo van a tener en cuenta ustedes si pueden ir reduciendo? Déanse cuenta que arriba el número 14 es número par. ¿Y qué sucede? El número 45 es impar. Para poder ir reduciendo, ambos números pueden ser números pares o quizás números impares, ambos. Pero si yo tengo un número par y el otro es impar, no puedo realizar, o quizás pueda aparecer un número impar y el otro quizás pueda aparecer un número par, ¿no? Hay que tener en cuenta para la simplificación debe de ser par y par, impar, impar. Pero como son diferentes, yo no puedo realizar esa simplificación. Continuamos. División de fracciones. Bueno, les voy a indicar ahí, tenemos dos tercios dividido entre un cuarto. ¿Cómo van a desarrollar? ¿No? Entonces, ahí estamos observando, ¿no? Tenemos 2 tercios dividido entre un cuarto. ¿Qué es lo que van a hacer? Multiplicación de extremos por medios. ¿Quiénes son los extremos? 2 y el número 4. Se multiplica 2 por 4 dividido entre 3 por 1. 2 por 4 es 8, dividido entre 3 por 1 es 3. Mira, acá tenemos 8 tercios.
Y esta fracción se va a quedar ahí nada más porque el número 8 es par y el número 3 es impar. Yo no los puedo simplificar. Esto también es otra estrategia para que ustedes se den cuenta si ya está reducido su fracción o les falta reducir. Ahora, en los números decimales, o sea, son aquellos números que resultan, ¿no? Al dividir los elementos de una fracción. Tenemos ahí la clasificación de los números decimales. En primer lugar, lo que son exactos tienen una cantidad determinada de cifras decimales. Y se va mostrando ahí los ejemplos. Tenemos 375,284, otro es ya 0,325. Lo que quiere decir, ese número nada más ya es lo que se va a ir indicando, o sea, ya no va a ir continuando con más valores. Por eso se indica, o sea, los números decimales exactos, porque ya no hay más valores. Otro. En inexactos tienen una cantidad ilimitada de cifras decimales y pueden ser, en primer lugar, periódico puro. Cuando el periodo empieza, inmediatamente después de la coma decimal, tenemos los ejemplos, 0, acá lo vamos a leer de esta forma. 173, 173, 173 y así sucesivamente. ¿Por qué lo he leído de esa forma? Es que ese número 173 está repitiendo varias veces. ¿Y quién lo indica? Estos 3 puntos suspensivos. Debajo tenemos 378,666 y así sucesivamente. ¿Cómo lo vamos a expresar? Se va a tener que abreviar la escritura de un número, o sea, la parte que se repite, ¿no? De lo que era 0,173, 173, 173 y así sucesivamente va a ser igual a 0,173 periódico puro. ¿Y por qué lo digo periódico puro? Es que este pequeño, mira, ustedes están observando ahí, es un pequeño sombrero a ese número que está indicando que se va repitiendo varias veces. Entonces, para no estar escribiendo 173, 173, simplemente lo escribimos un pequeño sombrero, o sea, encima de ese número. En el otro ejemplo también, ¿no? Que tenemos 378,666 y así sucesivamente va a ser igual a ¿quién? A 378,6, periódico puro. ¿Por qué lo digo periódico puro? Es que hay igualito, hay un pequeño sombrero, que ese número 6 se está repitiendo varias veces. Eso es cuando se indica, cuando son inexactos, porque va repitiendo varias veces. Otro, cuando es periódico mixto, cuando el periodo empieza después de una o varias cifras, ¿no? Después de la coma decimal, la parte que no constituye el periódico, mira, el periodo se llama parte no periódica o parte exacta. Tenemos el ejemplo, el 0,6, de ahí viene, miren, ¿qué número va repitiendo? Se ve 71, 71, 71 y así sucesivamente. Y eso es igual a ¿quién? A 0,6, de ahí viene 71, periódico mixto. Porque el número 71 se va repitiendo varias veces. De ahí viene 31,00, 417, 417 y así sucesivamente. Ese es igual a 31,00. De ahí viene 417, periódico mixto. Ustedes dirán, quizás, pero profesor, ahí el número, estoy observando el número 0 se está repitiendo. ¿No? Quizás hay algunos se van preguntando, pero si va repitiéndose, jóvenes y señoritas, estaría expresado de esta forma. Así estaría expresado. Estos 3 puntos suspensivos quiere decir que ese número 0 va a ir repitiendo varias veces y de ahí vendría así, 417, 417 y así sucesivamente, 3 puntos suspensivos, ¿no? Hay que tener en cuenta de esa forma que va a indicarnos. Pero
En nuestro ejemplo acá no está, después del 000 no está y no hay 3 puntos suspensivos. Por esa razón, no estoy poniendo acá un pequeño sombrero. Ya este 3 puntos suspensivos indica que el número 417 está repitiéndose varias veces. Eso hay que saber diferenciar. No vayan a decir, pero profesora, ¿por qué no lo ha puesto, no? Quizás de ese número 0, un pequeño sombrero, y luego el 417 también su sombrero. Yo no puedo poner de esa forma, porque no encuentro o no observo que después de ese ceros hay 3 puntos suspensivos. Por esa razón es lo que no se indica. Ejemplos, ¿no? Se va mostrando. Por ejemplo, se refiero a los números decimales. Tenemos los exactos, puede ser 937,1, 1496,824, 54,29, 643,520, 9871,45. Esos son ejemplos de números decimales exactos. Cuando tenemos inexactos, en el periódico puro, vamos a tener el 0,25, 25, 25 y así sucesivamente. Y en forma resumida lo vamos a ir indicando o abreviada el 0,25 periódico puro. Otro ejemplo, tenemos 9,147, 147, 147 y así sucesivamente. Eso va a ser igual a 9,147 periódico puro. Otro, 49,666 y así sucesivamente. Ese es igual a 49,6 periódico puro. Otro tenemos 788,38, 38, 38 y así sucesivamente. Ese es igual a 788,38 periódico puro. Y tenemos lo que son en el periódico mixto, el 0,2555 y así sucesivamente. Ese es igual a 0,25 periódico mixto. Otro ejemplo, 92,672222 y así sucesivamente. Ese es igual a 92,672 periódico mixto. Otro tenemos 0,9777 y así sucesivamente. Ese es igual a 0,97 periódico mixto. Y finalmente 54,3999 y así sucesivamente va a ser 54,39 periódico mixto. Ahí están, ¿no?, los ejemplos para poder ir diferenciando y tener en cuenta, ¿no?, de a qué se llaman números decimales exactos y también inexactos. Y tener en cuenta que los inexactos se van dividiendo en dos partes, ¿no? Lo que se refiere puro y lo que se refiere, en este caso, mixto. Ya, si tienen quizás cualquier duda, jóvenes y señoritas, ya me pueden ir consultando, ¿no?, de manera personal para poder ayudarles las dudas que ustedes puedan ir teniendo. Eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Ya nos estaríamos viendo en las siguientes clases. Hasta luego, jóvenes y señoritas. Muchas gracias por su atención. Ya, Miss. Ya, Miss, gracias. Ya, Hasta mis Hasta luego, bye. buenas noches. Hasta luego. Buenas Nos noches. vemos. Hasta luego, hasta la siguiente clase, jóvenes y señoritas.